¿A partir de qué edad es recomendable estas mamografías y a partir de qué edad recibimos esa citación por parte de la Consellería de Sanidad? A partir de los 45, cada 2 años se hace porque la verdad que, como he dicho antes, son 2 años lo que estás cubierta para volver a hacerte la prueba, y vamos, salvo que alguna persona se viera algo, que entonces sí que tiene que acudir al médico inmediatamente para que le hagan un estudio sobre el tema. Pero nosotros reivindicamos que el cáncer de mama tiene una curación muy alta, muy alta. Sí. Ahora mismo es el primer cáncer detectado, y detrás va el cáncer de colon, pero son cánceres que están muy a pie pero el 70% de los cánceres de mama suelen tener un diagnóstico muy favorable. Salomé, respecto a esa efeméride, quería saber si, como siempre, la Asociación Española contra el Cáncer va a realizar alguna actividad, algún acto, y si se ha abierto a la ciudadanía para que podamos compartirlo con vosotros. Claro, pues a ver, haremos un acto institucional para recordar que estamos ahí. Vamos a salir a la Plaza Mayor, vamos a hacer, los alumnos del Ágora Lledó van a venir y van a hacer un lazo humano. Y luego, pues cuando van a bajar las autoridades que en este momento puedan acudir, nos han confirmado ya bastantes, y bueno, pues se va a leer luego Patricia en este caso va a leer un comunicado que es de lo que estamos celebrando ese día, para que la gente se pueda acercar y pueda estar con nosotros. Y luego pues una pequeña sorpresita de tirar y no decimos globos porque ahora contaminan, pero bueno, sí unas lucecitas rosa para que la gente lo vea. Y la Plaza Mayor va a estar iluminada, la fuente, durante todos estos días, y una pancarta que también vamos a poner en la Plaza Mayor.